Se perdió el temor a Dios, comprendiendo sus efectos en la vida y la familia. Reflexionando con Leo, psicólogoalamano.com. Hola, qué alegría poder estar de nuevo con ustedes en un nuevo episodio de Reflexionando con Leo. Hoy vamos a reflexionar sobre un tema profundo y actual, la pérdida del temor a Dios. No hablamos de miedo irracional, sino de respeto reverente, conciencia de su presencia y responsabilidad moral. Cuando este temor se pierde, las decisiones, las relaciones y la vida emocional pueden verse afectadas. Vamos a analizarlo desde la psicoterapia clínica, con principios bíblicos, a ofrecer herramientas para reconectar con Dios, con nuestra propia vida emocional y espiritual. Bienvenidos. Y vamos a comenzar recordando qué significa temor a Dios o temor de Dios. En psicoterapia reconocemos que los seres humanos funcionan mejor con límites claros y conciencia de consecuencias. El temor a Dios o temor de Dios bíblicamente no es terror, sino respeto profundo y reverente, conciencia de nuestras acciones y sus efectos, responsabilidad ética y moral. Una cosa es el miedo y actuar por miedo, que cuando crezco el miedo se me va, o cuando me siento seguro, y otra cosa es el respeto. Otra cosa es saber que Dios está ahí, no como el vigilante que me ve esperando para castigarme, sino como quien me acompaña, como quien se entristece cuando me ve actuar mal, cuando me ve decidir cosas que no debo, cuando le pido luces a Él y sin embargo actúo de espaldas a Él, o ni siquiera le pido luces a Él. Saber que Dios está presente me ayuda en mi vida. Saber que lo que hago, Dios está ahí en lo que hago, me ayuda en mi vida. Encomendar a Dios todas mis acciones me ayuda en mi vida. De lo contrario, me daña la vida el sacar a Dios. A veces sacamos a Dios de nuestra vida porque es más fácil vivir sin Dios. Vivir con Dios a veces nos genera ciertas situaciones. Entonces, para no crearnos problemas, mejor sacamos a Dios de nuestra vida. Y el tema es que sacar a Dios de nuestra vida nos mata. Recuerdo mucho un video que alguna vez vi, se llamaba El día en que Dios murió. Y se anunció por los medios y se anunció por las noticias, Dios ha muerto, ¿verdad? Y entonces la gente empezaba a ir. Primero, ya era hora que muriera, o sea, los comentarios, y después algunos empezaron a ir a ver el cadáver de Dios. Y lo curioso era que, ¿qué se veía en el ataúd? Se veía cada uno. Cada una de las personas que iban, es decir, Dios no había muerto. Habíamos muerto nosotros. Cada uno había muerto. Fue muy duro. Lástima, nunca volví a verlo y tampoco he logrado conseguirlo como para compartirlo. Pero siempre me llamó la atención. Ojalá si alguno lo tuviera y quisiera compartírmelo, le agradecería. El día en que Dios murió. Cuando se pierde ese temor, las decisiones pueden basarse únicamente en deseos personales, ignorando consecuencias, afectando relaciones familiares, laborales, sociales, etc. Porque entonces yo me identifico con Dios, o me deifico, o me endioso, para usar un término más castizo. Como ya quité a Dios de mi vida, entonces yo me siento Dios y actúo en consecuencia. La Biblia dice, el principio de la sabiduría es el temor del Señor. Proverbios 9:10. Y para quienes la Biblia es importante, para quienes la Biblia es la palabra revelada, para quienes la Biblia es un texto que guía la vida, ojalá lo revisemos.
Psicoterapéuticamente esta frase refleja la importancia de una guía ética y emocional para la vida. Ya les decía antes que el miedo cuando uno crece se le va. Y el ejemplo que siempre utilizo es el siguiente. Por ejemplo, tú, niño, si no llamabas papá a tu papá te castigaba. Entonces aprendiste a actuar por miedo. El día que tú creciste, te sentiste seguro, simplemente empezaste a llamarlo por el nombre o de pronto un apodo. Ni siquiera volviste a decirle papá. Porque ¿para qué? Bueno, y si se enoja, pues alcánceme. Obviamente tú eres joven, él de pronto ya no tanto, no iba a correr tanto como tú sí lo podías hacer. Obviamente no te iba a alcanzar. Y entonces te sentías seguro del tema. El miedo pasa. Y cuando todo lo basamos en el miedo, también eso que hacemos pasa. Y nos sentimos seguros. Pero cuando sentimos que Dios está presente, sentimos su ayuda, su protección, su caminar con nosotros, su cercanía, etc. ¿Qué consecuencias entonces sobre la pérdida del temor a Dios? Ya algunas las mencionamos. Y cuando el temor a Dios se pierde, entonces disminuye la conciencia moral y el autocontrol. Y si algo vemos en el día de hoy, una realidad mundial, es exactamente eso, la pérdida de la conciencia moral. Lo mismo es robar que no robar. Lo mismo es de pronto ser infiel en el matrimonio que ser fiel. De hecho, ser infiel es mejor, porque está en la moda, porque es que si tú no eres infiel, entonces eres un bobo, bueno, todas las cosas. Entonces, cuando yo pierdo la conciencia moral, cuando no hay nada que guíe mi conciencia, termino actuando de acuerdo a mis principios. Y esos principios pueden estar muy lejos de una construcción ética, de una construcción moral y de una construcción cristiana para ti, porque tú también eres cristiano, ¿cierto? Tú que me escuchas. Otra consecuencia es el aumento de la impulsividad y los conflictos. En el mundo de hoy vemos conflictos por todas partes y de todos los niveles y de todas las clases posibles. Y si vamos a revisar, todos los conflictos están movidos por intereses particulares, donde Dios no cuenta, o si cuenta es para manipular. Pero podemos ver a nivel global o a nivel cercano, porque lo mismo ocurre también cuando yo me peleo con alguien. Otra consecuencia es que se generan relaciones disfuncionales y falta de respeto. Empiezo a ver a las personas como simple objeto de cambio, como simple objeto de uso. Estamos juntos mientras te uso y ya. Estoy con mi amigo, con mi amiga mientras la uso para lo que quiero y ya. Y así todas las relaciones. Todo eso va destruyendo mi vida, va destruyendo mi forma de ver la vida, porque también me lo pueden hacer a mí además. Otra consecuencia es que se incrementa la ansiedad y la culpa no resuelta. Vamos a empezar a buscar culpables, no vamos a encontrar dónde trabajar esas culpas, porque si ya Dios no está, porque lo saqué. La experiencia de Dios me ayuda a trabajar, a fortalecer el amor, a fortalecer la confianza. Psicoterapéuticamente, entonces, estas consecuencias se reflejan en patrones de comportamiento que afectan nuestra salud emocional, autoestima y vínculos familiares. Alguien podrá decir, no, pero la familia, claro, la familia tú la puedes ver desde la parte espiritual, de la parte psicológica, desde la parte financiera, y es la misma familia. Y en la medida en que todos esos temas se engranen, la familia va a ser lo que debe ser, la fuente y la célula de la sociedad. Reconocer esta pérdida es el primer paso hacia la reconexión con Dios y con nuestros valores internos. Si habláramos de pecado, estaríamos hablando que el grave pecado acá sería desconocer a Dios
o desconocer la presencia de Dios en nuestra vida. Entonces, vuelvo a decir, nosotros nos sentimos Dios. Ese sería pecado, hablando a nivel moral. Pero también a nivel social, a nivel psicoterapéutico, estamos hablando de que como sacamos a Dios, que es norma en nuestra moral, y Jesús como norma normativa no normada, qué pena con la frase teológica, Jesús, norma normativa, norma de donde salen las normas, pero a su vez no tiene norma, norma normativa no normada. Todo esto nos va a ayudar o nos va a distanciar, nos va a construir o nos va a destruir, de acuerdo a lo que queramos. Pero en el mundo de hoy hemos sacado y hemos preferido sacar a Dios o manipular y acomodar a Dios a nuestra forma, porque así nos sentimos mejor. ¿A costa de qué? A costa de tener relaciones de matrimonio destruidas, disfuncionales, relaciones con los hijos de manera disfuncional, relaciones con los amigos de manera disfuncional, una sociedad líquida, una sociedad de lúcelo y bótelo. Eso es lo que tenemos hoy, porque hemos sacado a Dios. Recuerde que si usted desea ver mis otros episodios en el canal, puede mirar en el canal, ahí están, separados por listas para una mejor y una más fácil encontrarlos. Pero también si usted quiere comunicarse directamente conmigo, en la descripción de este episodio van a estar mis datos. Está mi link directo a WhatsApp o en la página web que aparece todas mis redes. Si tú abres ese link, que es el tercero, va a aparecer mi sitio web y ahí está un botón directo a WhatsApp también, por si quisieras. Seguimos entonces viendo la psicoterapia y el temor reverente. El temor a Dios puede ser y se puede interpretar como, por un lado, autoconciencia emocional, es reconocer emociones, pensamientos y acciones sin culpar. Dos, responsabilidad personal, asumir las consecuencias de nuestros actos. No tengo que echárselas al otro. Dios me brinda libertad para que yo actúe, pero también para que asuma las consecuencias. Tres, una disciplina ética y espiritual. Es integrar principios de la fe en la vida diaria, no a manera de santurrón. Alguien me preguntaba, usé ese término y alguien me preguntaba qué era un santurrón. Pues simplemente querer cumplir normas sin sentirlas, cumplir normas sin saber de dónde vienen, cumplir normas o tener prácticas por tenerlas. Entonces es lo mismo aquel que, como lo decía por allá en el video de inicio de Cuaresma, ojalá lo revises en el mes de febrero, es la persona que terminó carnavales, entonces ahora sí vamos a vivir la Cuaresma porque en carnavales me desmandé. Hombre, si tú no tienes unos principios de fe, acomodas a Dios, acomodas los principios de fe, acomodas y manipulas. La Biblia nos recuerda que el temor del Señor conduce a la vida. Proverbios 19:23. Y es que psicoterapéuticamente trabajar sobre la conciencia moral y sobre la conciencia espiritual fortalece la resiliencia, la toma de decisiones, la salud relacional. Cuando yo hablo de una relación con Dios, no te estoy hablando de que estés allá todo el día arrodillado. No, tú puedes estar trabajando. Supongamos, tú eres médico y en la manera como éticamente trabajas, demuestras si crees o no en Dios. Tú eres policía, militar, en la manera en que trabajas porque ves en el otro a un ser humano hijo de Dios, ahí demuestras tu fe en Dios. Ah, es que tú eres contratista del Estado. Pues de acuerdo a cómo tú actúes éticamente, también vas a tener en cuenta que Dios está contigo. Ah, es que tú eres congresista, lo que sea. Estoy nombrando cosas. Tranquilamente podemos hablar de el vendedor de empanadas. Si tú haces las empanadas bien porque sabes que no solamente estás ofreciendo un producto para recoger un dinero, sino que qué chévere la cara de la gente cuando prueba tu empanada. Hombre, las haces con amor, con honestidad, les echa buena carne y demás.
no les echa cuerpo. Eso también hace parte de todo este proceso. Lo que significa que la reverencia y la conciencia de Dios nos guían hacia decisiones más saludables y relaciones más armónicas. Dios es presente en nuestra vida, no es un chicle, una goma pegada a nuestra vida que la podemos quitar o que nos hace estorbo en algún momento. Entonces, reconectando con el temor reverente, pasos prácticos para reconectar. Hablaríamos de una reflexión diaria, dedicar tiempo a evaluar decisiones, actitudes desde la perspectiva de la fe. ¿Qué tal si tú hicieras una evaluación al anochecer, 5 minuticos? ¿Cómo actué hoy? Delante de Dios, ¿cómo actué? Evaluación diaria. Pero también una oración y la meditación, fortalecer la relación con Dios, abrir el corazón a su guía, tomar la palabra, un texto de la palabra. ¿Qué te dice el Señor en medio de todo ese caminar? Disciplina emocional, reconocer los errores, pedir perdón cuando se daña a otros o a uno mismo. Porque el perdón, a veces es más fácil pedirle perdón a Dios que pedirle perdón al vecino. Y puede ser que Dios me perdone, el vecino me perdone, y a veces yo no me perdono. Y eso también hace parte de todo este proceso. Todo esto me lleva a una integración familiar. Enseñar y practicar valores cristianos en la vida cotidiana. No es solamente decirle a mi hijo que crea en Dios, es que él vea en mi vida el ejemplo de que cómo vive una persona que cree en Dios. Que a veces allí también fallamos, porque queremos decirle a nuestros hijos una cosa, pero hacemos otra. Psicoterapéuticamente, estos pasos reducen ansiedad, promueven responsabilidad y fortalecen vínculos afectivos. Y además me da paz, y si me da paz, me da salud, física y mental. Para cerrar entonces, quiero proponerte algunas tareas de reflexión y acción. Actividad práctica. Y entonces, como actividades prácticas, y estarían 4. 1. Un diario de conciencia, es decir, escribe 3 decisiones recientes y reflexiona cómo habrían cambiado si hubieras actuado con temor reverente a Dios. ¿Cómo habrían cambiado, cómo habrías cambiado si hubieras tenido a Dios presente en lo que hiciste? En tu trabajo, en decisiones, lo que sea. Segundo, oración guiada. Pide a Dios claridad, humildad, sabiduría para tomar decisiones justas. La Biblia, toma los salmos. Eventualmente puedes buscar un texto. Si crees conveniente, me escribes por interno y te puedo sugerir de acuerdo a tu cercanía. Podemos hablar del tema también. Y digo podemos hablar por mi formación. Puedes entrar a mi página web y ver mi formación. Una tercera son actos de reconciliación. Identifica relaciones afectadas y piensa en un gesto de perdón o reconciliación. Porque la relación con Dios debe llevarnos a eso. Actividades prácticas de vida. No es solamente a Señor, perdóname. No, ese Señor, perdóname, Padre nuestro, implica relación con los demás, perdón con los demás. Y cuarto, una autoevaluación semanal, que así como de pronto lo hacía diariamente, chévere, qué bueno que te tomes un momentico al fin de semana y revisa cómo integraste principios de respeto, humildad y responsabilidad en tu vida diaria. Eso va a fortalecerte. Así que el temor a Dios no es miedo, sino reverencia y conciencia que guía nuestra vida. Reconectarlo nos permite vivir con sabiduría, responsabilidad y paz interior, restaurando nuestras decisiones, relaciones y la armonía en nuestro hogar. Reconectarlo nos dará salud física y mental. Tienes la oportunidad, eres libre de tomar la decisión, de buscar a Dios o seguir viviendo como si Dios no existiera. Eres libre de tomar cualquier decisión y también serás libre de asumir las consecuencias que esas decisiones tuyas te traigan.
Si este episodio te dijo algo, si este episodio crees que le puede servir a alguien, recuerda que nos puedes ayudar de 4 maneras. Zulicoco. Suscríbete, deja un like, deja un comentario y comparte. Recuerda que cuando tú compartes, también le estás diciendo a la otra persona cuánto la amas. Y activa la campanita. Eso ayudará para que cada vez que se publique un nuevo episodio en el canal, el sistema te avise. Así estarás siempre atento y conociendo todo lo que aquí vamos trabajando. Por ahora, muchas gracias a todos. Deseo que puedas encontrar en tu vida y tener un encuentro personal con Dios. Dios te está buscando, déjate encontrar por Él. Confiando en Él, confiando en Dios, nos encontraremos en un nuevo episodio de Reflexionando con Leo. Felicidades.